Arrancamos la clase, ahora sí, ya empecé la grabación. Bienvenidos una vez más, gracias por estar acá en línea. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver dos temas nuevos, un tema relativamente nuevo, un temita si quieren porque es algo breve, y después un tema así por ahí más importante. Comenzamos con el proyecto, creo que es 8 del 6, siguiente. Bien, lo primero que vamos a hacer es, nada, un repaso súper rápido de funciones y procedimientos, principalmente con Array. Y después, usando eso mismo, empiezo a explicar los nuevos temas. Bien, lo primero que podemos hacer es, nada, iba a ser otra cosa, pero bueno, estamos hablando de esto por el chat, así que vamos a hacer una carga, un cargar y mostrar vector, y de paso hacemos el vector aleatorio, ¿sí? Que es más o menos lo que están preguntando. Entonces, fundamental, siempre, arriba del main, definir las funciones y los procedimientos. ¿Sí? Sí, la carga de la pantalla está demorando. Acá me figura como que está abriendo, no sé si alguien ya está viendo o no. Está como cargando, medio frisado. Corroboren si están todos o falta alguno todavía. Si anda medio perezoso. Bien, empiezo a hablar lento, por las dudas que alguien no tenga. Bien, recuerden, arriba del main tenemos que poner las definiciones y abajo las implementaciones. Siempre empiezo del main para afuera, pero ahora vamos a empezar al revés. Total, ustedes ya más o menos se estudiaron para este parcialito, así que alguna remota idea tienen. Así que lo primero que vamos a hacer es un procedimiento que va a servir para cargar un vector. Eso, por ejemplo, es cargar vector. Bien, siempre pongo el mismo nombre, no soy muy creativo. Y acá los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada, cuando uno quería trabajar con array, era el tipo de datos del array, en este caso lo voy a hacer de enteros, el nombre genérico, el nombre local que va a tener mi vector, localmente se va a llamar b corta, corchete, corchete, coma, y no olvidar el tamaño, ¿sí? El tamaño del vector. Esta es la forma correcta de definir un procedimiento para cargar un vector. Y de la misma forma podríamos hacer uno parecido, pero para mostrar un vector. Bien, ya voy a incluir la librería time.h, o sea, lo hacemos random. Bien. Lo primero que hacíamos cuando queríamos algo random era este comando casi místico, srand time 0 o null, para iniciar la semilla de los números aleatorios. Bueno, empezamos. Lo primero que necesito es cargar el vector. Entonces, es necesario en el main hacer casi lo único que hace el main. ¿El main qué hace? Llama a funciones, o sea, acá estoy llamando a la función printf. Acá estoy llamando a la función srand. ¿Sí? La función srand a su vez llama a una función que se llama time y le manda un 0. ¿Sí? ¿Qué hace esto? No sabemos ni nos interesa, simplemente no sabemos, el resultado final. ¿Sí? Y la otra cosa que podemos hacer en el main es la declaración de variables. Entonces voy a declarar una variable tamaño, que podría ser, no sé, 6, me gusta, 6. Y lo otro que podemos hacer es declarar un vector. ¿De qué tamaño? Tamaño 6. Tamaño. ¿Sí? Listo. Entonces, resumiendo, en el main pueden llamar a funciones y declarar variables. No pueden hacer mucho más que eso. O sea, poder pueden, pero no es lo más correcto. Excelente. Bien, entonces ahora vamos a cargar este vector. ¿Cómo se hace? Se lo hace llamando a un procedimiento. El procedimiento cargar vector. Yo le indico qué vector voy a cargar, que en este caso es el vector que se llama vector, y le digo qué tamaño tiene. Tiene el tamaño. Listo. Ahí cargué el vector. Y después lo otro que me gustaría hacer es mostrar al vector. ¿Qué vector? El vector vector. ¿Qué tamaño? Tamaño. Es un trabalengua, pero es así. ¿Bien? Cargo el vector y muestro el vector. ¿Qué vector? Este vector. ¿Qué tamaño? Este tamaño. Todo eso está declarado en el main. Podría hacer la carga del tamaño
como en el tema 2. Sí, mira. No me acuerdo bien cómo era, pero bueno. Pedir tamaño. Pedir tamaño es una... Pedir tamaño es una función en este caso. Vamos a hacerlo, no me cuesta nada. Ahí está. ¿Ven? Una función que se llama pedir tamaño. Por ahí había una leve diferencia en el parcialito, pero bueno, acá tienen una idea. Entonces yo guardo el tamaño, pero ese tamaño no sé cuál es. Se lo pido al usuario. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la implementación de pedir tamaño. Pedir tamaño, ¿qué hace? Define un determinado tamaño. Le voy a llamar tam. Le voy a llamar t para ser más fácil. Hago printf. Ingrese el tamaño. Bueno, casi puedo poner ñ, no importa. Ingrese el tamaño, coma, scanf, porcentaje d en este caso, porque el tamaño es entero, ampersand t. O sea, guardo el tamaño en t y ¿qué hago? Y retorno el tamaño. Se llama t. ¿Sí? Tamaño t, lo pido, lo guardo, lo retorno. Al retornarlo, lo puedo guardar en mi variable tamaño. ¿Sí? Algo así era lo que querías. Un poco más de pantalla, dale. El tamaño está declarado en el main, pero lo pido por teclado. Para pedirlo por teclado llamo a esta función. Esta función lo que hace es, lo pide justamente y lo retorna. ¿Sí? El tamaño no puede ser flotante, el tamaño es entero. En el parcial lo que se pedía era un vector de flotantes, pero bueno, eso no cambia mucho la dificultad. Bien, genial. Bueno, cargamos el vector y lo mostramos. Sí, no, los parámetros no tienen nada que ver con la complejidad. Los parámetros son los datos que necesitas. Yo para pedirle un número al usuario, ¿qué dato necesito? No necesito nada, simplemente le tengo que hacer el print y el scan. No necesito ningún dato del entorno. ¿Sí? Es por eso que no se manda ningún parámetro. Solamente por eso. Bien. Bueno, seguimos. Hago cargar vector. Cargar vector, ¿cómo se hacía? Uno copia el nombre de la función o del procedimiento. Viene abajo, viene al cuerpo, a la implementación. Las pega y les da el cuerpo. ¿El cuerpo cómo era? Bueno, el cuerpo siempre era igual. Un for que empieza en la i igual a 0. La i está definida por el tamaño que es una variable local de este procedimiento, punto coma y más. ¿Y acá qué hacemos? Acá asignamos a la posición i de nuestro vector, le asignamos un número aleatorio. Número aleatorio era así, random. ¿Sí? Empieza en 0 y termina en chiquicientos, no importa cuánto. Si queremos que empiece en menos 50, ¿cómo se hace? Hacemos menos 50. Bien, ahí tenemos un número aleatorio que empieza en menos 50. Y si queremos que termine en 50, ¿qué podemos hacer? Hacemos porcentaje 101. ¿Por qué? Porcentaje 101 hace que todo esto me dé como mucho 100. ¿Sí? Esta instrucción que está acá me da como mucho 100 y como poco 0. Si yo al como mucho 100 le resto 50, me da como mucho 50. Y al como poco 0 le resto 50, me da como poco menos 50. Entonces acá vamos a ir entre el menos 50 y el 50, por ejemplo. No me acuerdo si eso era lo que pedía en el examen, pero bueno, básicamente es así. La semilla se coloca en el main, ¿sí? Si ponen la semilla acá, funciona, pero cada vez que llaman a cargar vector, le pone los mismos números al vector. O sea, si lo van a usar una vez sola, funciona. El problema es si lo usan muchas veces, empieza a repetir siempre el mismo número. Bien, listo. Ahí tenemos la carga del vector.
sería bueno que ponga un punto y coma acá. Genial. Y después podemos ver el mostrar vector. Mostrar vector es tan tradicional como siempre, un for que empieza en i, termina en tamaño, con nuestro querido printf, que nuestro printf muestra un entero, el entero que me da b en la posición i. Y simplemente por una cuestión estética voy a dejar un par de renglones por acá. Y vamos a poner printf renglón. Si de paso repasamos algo que habíamos hecho, creo que la clase pasada o la anterior. Voy a imprimir siempre un renglón. ¿Qué quería decir eso? Era, yo podía definir una constante, define renglón. ¿Qué es esa constante? Esa constante es dejar dos renglones, poner varias liñitas y volver a dejar dos renglones, ¿sí? Siempre que quiero hacer eso, puedo llamar a esta constante que se llama renglón. Recuerden que las constantes van en mayúscula. Entonces yo acá lo que estoy haciendo es printf renglón. Ya estoy imprimiendo en pantalla dos renglones, muchas liñitas, dos renglones, ¿sí? Nada, una chuchería, pero bueno, me acordé que lo vimos en la clase pasada, así que lo implemento. Bien, dicho esto, vamos a chequear un poco que estén bien las llaves. Sí, está todo bien, parece. Ahora sí, volvemos al main. Cuando yo aprieto F10, F11, no sé ni qué es, siempre hago clic, F10 creo. Cuando yo aprieto F10, nada, primero me va a pedir el tamaño, eso lo voy a guardar en tamaño. Una vez que está definido el tamaño, se declara este vector con ese tamaño y se carga el vector que tiene ese tamaño y se muestra el vector de ese tamaño. Vamos a compilar y ver que esté todo bien. Bien, primero me pide el tamaño. Vamos con 7. Se generó un vector aleatorio de 7 números. Y acá están los 7 números. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. No solo se generó, sino que además lo está mostrando. Y acá está mostrando el renglón, dejando dos renglones, deja dos renglones, y vuelvo a llamar a renglón, que deja dos renglones, deja dos renglones. Bien, ¿entendieron esto? Se acuesta un poco. ¿Cómo le fue con esto? ¿Alguna duda, alguna cuestión? Bien, excelente, si está claro. Bueno, básicamente ya repasamos cómo se usan las funciones y cómo se usan los procedimientos. Yo les iba a hacer promedio, pero bueno, les hice esto, así que ya tienen una función y un procedimiento. Bueno, vamos a hacer el promedio. Estoy de buen humor, así que vamos a hacer el promedio. Vamos a un flotante. El retorno del promedio es un flotante. Promedio, vamos a llamarlo calcular promedio. ¿Qué cosas necesita? Las de siempre, el vector y el tamaño. Ahí está. Bien, entonces vamos a calcular el promedio. Vamos a hacer así, printf. Printf, el promedio es porcentaje f, y acá voy a mostrar el promedio. En promedio, ¿cómo lo muestro? Así, llamando a la función calcular promedio, donde ingesta el vector e ingesta el tamaño. ¿Sí? Esto me va a mostrar por pantalla el promedio de este vector que tiene este tamaño. ¿Cómo lo hace? Y bueno, vamos a hacerlo. Y seguro tendrías mal el for. Si arrancaba en 1, seguro estaba mal el for. Después lo chequeamos. Bien, calcular promedio.
Defino el promedio. Esto es siempre lo mismo, medio aburrido y reiterativo. Un for que empieza en i igual 0 hasta i menor que, en este caso se llama tamaño, tam, y más, siempre lo mismo. Y acá, ¿qué hacemos? Lo hago lo cavernícola para hacer más rápido. Promedio igual promedio más, y acá le sumo lo que tenemos en el vector en la posición i. ¿Sí? Acá estoy haciendo la suma. Una vez que terminé de hacer la suma, digo que promedio es igual a promedio dividido el tamaño, que en este caso se llama tam. Así como está, no alcanza. ¿Por qué? Porque simplemente estoy calculando el promedio. Yo lo que quiero es devolverlo al main para que me lo pueda mostrar ese printf que puse ahí. Así que hay que poner un return promedio. Y tenemos el promedio de los vectores. Nico, pusiste una coma en vez de un punto y coma en el Qué for. genio, sí, porque eso no lo iba a ver No, yo. igual se dio cuenta un chico en el chat. Qué nivel. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo el chat lo leo de vez en cuando. Elegir, ok. No, de hecho, Nicolás Murias, en la clase pasada habíamos visto que había dos grandes opciones. Opción 1, guardarlo en una variable. Opción 2, mostrarlo directamente. Eso según para lo que lo necesites. O sea, el tamaño yo lo necesito a cada rato, ¿ves? Si te fijas. Entonces, en ese caso, es mucho más efectivo guardarlo y después llamar a la variable que andar haciendo esto, que andar haciendo pedir tamaño a cada rato. Además, corres el riesgo que cambien justo el tamaño. Entonces, en este caso, como esta función me devuelve algo que es tan importante como el tamaño, tengo que guardar en una variable. En este otro caso, como el promedio por ahí lo necesito solamente ahora, lo puedo mostrar directamente. Pero si lo querés guardar, lo guardas. ¿Sí? Si no te funcionó mostrarlo, seguro que tenías mal la máscara. Mira, ya te lo aseguro. Lo mismo que el que decía que le redondeaba, seguro que era la máscara. El que decía por chat que le redondeaba, tendría mal la máscara. ¿Sí? O incluso tendría mal esto por ahí. ¿Dónde está? Esto de acá. Por ahí puso entero y cuando hizo la división le dio entero. ¿Qué cosa decís que no funciona? Me perdí, no sé lo que no funciona. Ah, mostrarlo directamente, que no funciona esto. No, tendría que funcionar, no se me ocurre por qué no. Fíjate que tengas bien ahí el retorno, la máscara, que tengas bien los paréntesis, debería funcionar sin problema. Bien, compilo, no me acuerdo si está todo, creo que sí. Otra vez esto, bueno, tamaño 5, listo, ahí está. Vector de 5 numeritos y el promedio es este. Vamos a chequearlo. Esto da 76, 67, 68, 83. Dividido 5, 1, llevo 3, 5, 6, dividido 5. Sí, bueno, me dio 16,5 a mí, pero bueno, seguramente hice mal la cuenta yo. Así que sí, parecía estar todo en orden. Bien, ahí tenemos el promedio. ¿Sí? No, en el return no pueden devolver el printf, esto que preguntan acá. El return es para devolver. Ah, ya, María. En el return tienen que poner lo que están poniendo acá. O sea, si ponen void, no hay return. Si ponen int, tienen que retornar un int. Tiene que ser así, tiene que ser consistente. Si ponen float, tienen que retornar un float. De hecho, es lo que están diciendo ahí. El tipo de dato de la función del procedimiento es lo que van a retornar. Sí, dale, después mandá eso que decís que no te funciona. Yo nunca vi que falle hacer esto. Jamás lo vi. El mínimo lo hicimos la clase pasada, o creo que hicimos el máximo. No lo voy a hacer otra vez.
Pero nada, es agarrar este como cuerpo y tenés que hacer acá dentro de un for un if. Y el mínimo lo pones acá, mínimo. No hay grandes cambios. Ah, vos decís de dos vectores distintos. Sí, mira, eso es fácil. Acá. Si vos tenés dos vectores distintos, tenés un vector y un vector 2. Vos a tu función o tu procedimiento está definida para cualquier vector. Un vector que se llama b, pero no importa cuál es. Entonces, si yo vengo acá, cargar vector, mostrar vector, yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero con otro vector, con el vector 2. Y esto va a funcionar igual. O sea, tu función y tu procedimiento funciona independientemente del vector que le mandes. Si vos tenías dos vectores, mandás primero un vector y después otro, y no hay problema. Va a funcionar igual. Lo probamos. ¿Ves? Este es el vector 1, lo está mostrando, y este es el vector 2 y lo está mostrando. No importa cuál es el vector. Tus funciones y tus procedimientos están definidos para cualquier vector. Por eso siempre les pongo un nombre distinto, para que vean que es cualquiera, no importa cuál es. Vos definís cuál querés que sea, lo definís en el main. ¿Sí? Con eso no hay problema. No es que tenés que hacer un mínimo y un máximo distinto, no, son el mismo mínimo y el mismo máximo. Bien. Igual permítanme que esto lo voy a borrar. Genial. Y otra cosa que voy a borrar es esto, porque me choca que me pida cada rato. Lo dejo comentado para que lo tengan, pero lo borro. Y vamos a dejarlo fijo en 5. Excelente. Bien. Esto fue todo a modo de repaso. No sé si hay alguna duda general de esto. ¿Ninguna duda? Bien. Seguimos. Lo que vamos a ver ahora es algo que nos va a ayudar a evitar varias preguntas que me vinieron haciendo ustedes, ¿no? De dónde declaré el tamaño, por qué funciona esto si el vector no está declarado, cosas de esa índole, cómo funcionan las funciones y los procedimientos y cuál es el resultado y cómo se reutiliza. Para eso hay algo súper esencial que van a tener que hacer ustedes cuando sean programadores, buenos programadores, sano. Es lo siguiente: todas las funciones y todos los procedimientos de antemano tienen que tener definido esto, algo que se llama, yo lo llamo pre y post. Se llaman precondiciones y postcondiciones. Ahora vamos a ver lo que es, pero cada vez que ustedes definan una función o un procedimiento, yo siempre digo función, pero recuerden que puede ser las dos cosas, arriba o abajo, no viene al caso, pero arriba por lo general de esa función o ese procedimiento tienen que definir las precondiciones y las postcondiciones. ¿Qué es eso? Como su nombre lo indica, es las condiciones que tienen que reunir los parámetros antes de ejecutar al procedimiento. Postcondiciones son las condiciones que va a reunir el resultado final después de la ejecución de esa función o de ese procedimiento. Por ejemplo, cargar vector. ¿Cuáles son las precondiciones? Las precondiciones de cargar vector son, qué sé yo, a ver, tengo que tener definido un vector de enteros en el main. ¿Sí? O sea, mi vector tiene que estar definido. ¿Dónde tiene que estar definido? En el main. El tamaño tiene que ser mayor que 0. Bien, acá tenemos un ejemplo de precondiciones. A veces son comentarios, sí, básicamente son comentarios. O sea, ponerlos o no ponerlos no va a hacer que deje de funcionar el código. Lo que va a hacer es que el código sea mucho más entendible y que se eviten muchos problemas, ¿sí? Entonces, ustedes, cuando se presenten en algún lugar, cuando presenten un proyecto, un trabajo práctico, un parcial o lo que sea, algo de peso,
tiene que tener todo con sus pre y post condiciones. ¿Sí? Entonces, precondiciones son las cosas, las condiciones, no quiero decir tanto condiciones, pero es los requisitos que tienen que reunir los parámetros de entrada para que todo funcione bien. Por ejemplo, el más importante acá es este, ¿no? ¿Qué pasaba si el tamaño era acá? -8. Y se rompía todo, ¿no? Porque el vector no puede tener un tamaño negativo. Y acá mis for no pueden empezar en 0 y terminar en un número negativo. Por eso no se cumple nunca, ¿sí? Entonces, si no se cumple esto, esto no funciona. Entonces, es una forma de atajarse y decirle al que va a usar tu programa: che, flaco, usalo, pero tené cuidado. Primero definí el vector y chequea que el tamaño sea mayor que 0, porque si no, esto no funciona, ¿sí? ¿Y post qué es? Post es una descripción de lo que nos da nuestra función o nuestro procedimiento. En este caso, la postcondición es: se pisa o se cargan los valores en un vector. Los valores son aleatorios, ¿sí? ¿Ves? Por ejemplo, yo acá tengo la función que se llama cargar vector. ¿Qué sé yo cómo lo carga? No sé si lo carga, le asigna números todos ceros, si los pide por teclado o si son aleatorios. En este caso, si uno pone la postcondición, ¿qué ve? Ve que si una vez que tenemos el vector definido, una vez que chequeamos que el tamaño sea mayor que 0, al final vamos a recibir un vector con números aleatorios, ¿sí? Esa es la idea de las pre y postcondiciones. Básicamente son comentarios, pero son comentarios con una estandarización. O sea, si uno lee precondiciones y postcondiciones, ya sabe lo que está leyendo, ¿sí? De hecho, cuando por ahí estén más avanzados, si se bajan código fuentes en cualquier tipo de lenguaje, van a ver que tienen esto, ¿sí? Si un código fuente no tiene este tipo de cosas, uno no lo logra entender y no sabe usarlo tampoco. Si yo veo una lista de 19 funciones y no me ponen esto, no tengo idea cómo usarlas, ¿sí? Después venimos a mostrar vector. Precondiciones de mostrar vector: el tamaño tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Eso siempre, si no, no funca. ¿Y cuál es la otra precondición importante? El vector b tiene que estar cargado. Esperen que dejo un renglón. El vector b tiene que estar cargado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero mostrar un vector b y ese vector b nunca lo cargué, seguramente va a mostrar basura, ¿no? O sea, tenemos que chequear que este vector ya está cargado. Y otra vez que el tamaño sea mayor que 0, porque si no, nuestros bucles no funcionan. Postcondiciones: muestra por pantalla el vector. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo más claro acá del precondiciones? Es que te están diciendo: che, ojo, no se te ocurra usar esta función antes de cargar el vector, porque si no, esto va a mostrar quién sabe qué. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funciona esto? La importancia. O sea, en este caso son funciones muy pavas, ¿no? Cargar vector es casi obvio lo que hace, mostrar vector también es obvio lo que hace. Pero más adelante vamos a tener funciones con un nombre quizás no tan claro y que no sabemos bien lo que hacen. Entonces es importante esto, ¿sí? Vos le decís cómo tienen que ser los datos que le das y cómo va a ser el resultado final. Y con eso nos alcanza. ¿Qué hace entre medio? No nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si le damos lo que dice la precondición, nos va a devolver lo que dice la postcondición, ¿sí? De hecho, en precondición podés poner cosas como acá no aplican. Ojo, si mandás un tamaño igual 3, no anda, ¿sí? Uno puede hacer este tipo de comentarios en el precondiciones. En este caso no, pero uno podría llegar a mandar algo así, ¿sí? Uno sabe que tiene que ser el tamaño mayor que 0, pero acá están diciendo, che, que no sea 3, porque si no, no funciona. Todas esas tipos de cosas en precondiciones. Bueno, pedir tamaño, precondición. Acá la única precondición podría ser que el tamaño... No, acá precondición no tiene ninguna que se me ocurra ahora en el momento. Postcondición: devuelve al main
algún entero tipeado por el usuario. ¿Sí? Precondición, nada, acá no necesito nada. Por lo general la precondición va, no sé cómo decirlo, la precondición se orienta a los parámetros. En este caso no hay parámetros, así que tiene sentido que no tenga ninguna precondición. O sea, pedir tamaño se puede ejecutar siempre sin ningún tipo de condición anterior, ¿sí? Podría ser eso que decís que no tiene que ser flotante, pero eso ya es más lo que está tipeando el usuario, ¿no? De hecho, si tipeo un flotante creo que va a funcionar, me va a guardar el primer número, pero podríamos ponerlo. El tipeo no puede ser con coma ni puede ser un char, por ejemplo, ¿no? Podría ser una precondición, me gustó, ¿sí? Si bien esto no es antes de ejecutar, esto es durante la ejecución. Entonces no sé si estaría correcto ponerlo en precondiciones, pero me gusta porque creo que mantiene bastante la idea, ¿sí? Entonces sería la precondición. Otra vez, esto no es una precondición porque no es algo que tiene que pasar antes de la ejecución. Es algo que tiene que pasar durante la ejecución, ¿sí? Bien, eso en pedir tamaño. Bueno, y calcular promedio en precondiciones otra vez, ¿no? Tamaño, esto me aburrió ya un poco, tamaño mayor que 0. Vector ya definido y cargado, ¿sí? No podemos calcular el promedio de un vector que no está definido y mucho menos que no esté cargado, si no va a calcular el promedio de basura. Postcondición, devuelve al main un flotante que es el promedio, ¿sí? Ahí está, pre y postcondiciones. Ese era el primer temita que les dije hoy que íbamos a ver. No es un tema nuevo en sí, porque no aporta mucho, son comentarios, pero es una estructuración importante que ustedes tienen que hacer en su cabeza y en su forma de codificar para llegar a fin de año siendo buenos programadores, ¿sí? Y más que nada para poder llegar a un trabajo colaborativo importante, un trabajo grupal o en su trabajo o mismo en la facultad, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? La idea es que cuando yo les pida un trabajo práctico, que después vamos a ver en qué momento, cuando me lo entreguen me lo tienen que entregar así, ¿sí? En el parcial la idea es que también pongan las pre y post condiciones de todo, como para demostrarme que entendieron la importancia de esto. Si me hacen 20 funciones y me ponen, qué sé yo, en 8 o 9, bueno, vaya y pase. O sea, lo importante es que me muestren que entienden lo que hacen las pre y post condiciones, ¿sí? En un parcial que por ahí están ajustados con el tiempo, aunque pongan algunas me alcanza, ¿sí? Pero tengan presente que cuando tengan que ir a un trabajo, una entrevista o lo que sea, tienen que tratar de conseguir algo así, ¿ok? Esa es la forma ideal de programar. Bien, seguimos. Bien, compilo una vez más. Y ahora sí pasamos al siguiente tema, que es un poquito más importante. ¿Qué pasó? ¿Rompí algo? ¿Qué toqué? Ah, acá dejé el -8. Bueno, ahí está, ¿ven? Eso se rompió y yo encontré el defecto enseguida porque... ¿Por qué? Porque son 3 renglones y lo hice yo. Ahora, ponele que esto lo compartía con alguien que no lo hizo y no encontraba el error. No tiene por qué darse cuenta que el problema está acá. Pero si uno lee esto, empieza a fijarse. A ver, ¿qué es lo primero que llamo? Lo primero que hago es cargar a vector. ¿Qué necesita cargar vector? Necesito bla bla bla, que el tamaño tiene que ser mayor que 0. O sea, viene acá y se fija, era eso. Es una pavada. O sea, por más que no sepa lo que hace el código fuente, puede encontrar fácilmente cuál es el error, ¿sí? Bien, ya no me acuerdo lo que iba a decir. Iba a compilar y vamos a pasar al tema nuevo. El tema nuevo es el siguiente. Acá tenemos un vector que, déjame ver, por fortuna está desordenado. ¿Qué quiere decir eso? Acá tenemos un -34, un -44, un 17, un 5 y un 10. ¿Qué sería un vector ordenado? Un vector ordenado sería que acá aparezca un 5, que acá aparezca el 10, que acá aparezca el 17, que acá aparezca el... Yo estoy ordenando de cualquier forma.
Vamos otra vez, que acá aparezca un menos 44, acá el menos 34, acá el 5, acá el 10 y acá el 17. Es decir, el más pequeñito a la izquierda y el mayor a la derecha, ¿sí? Eso sería tener un vector ordenado. Si yo les pregunto, ¿cómo harían para ordenar este vector? Dado este vector, ¿cómo harían ustedes para ordenarlo con lo que saben ahora? ¿Cómo les parece que se haría? La respuesta es que ustedes saben ordenarlo, o sea, con lo que saben, con lo que vieron, podrían ordenarlo. ¿Cómo harían? Sí, básicamente esa es la respuesta a todas las preguntas, ¿no? Un for y un if, básicamente sí. Si uno quisiera ordenar este vector, tendría que hacer, no sé si un solo for, me animo a decir que varios for, y un montón de condiciones, ¿no? Tendría que ver qué pasa si el primero es menor que el segundo menor que el tercero menor que el cuarto, y así con varias condiciones. O en su defecto, la otra respuesta que me podrían llegar a dar es, y bueno, busco el mínimo, y ese mínimo lo pongo en la primera posición. Después, vuelvo a buscar el mínimo, pero descartando el que ya encontré, o sea, busco el mínimo entre 4, y ese mínimo lo pongo en la segunda posición. Después busco el mínimo entre los 3 que me quedan, y lo pongo en la tercera posición. O sea, ir buscando mínimos a cada rato, eso también serviría para ordenar el vector. Esas son las dos cosas que podrían hacer. Un montón de for e if anidados, comparando condiciones, o buscar mínimos del vector una y otra vez para ordenarlo. Bien, eso con lo que sabemos. La realidad es que el ordenamiento de estructuras en general, y en particular de array, es una disciplina que se ha estudiado mucho durante los años, y hay muchas formas de ordenar los vectores. Nosotros en la cursada vamos a ver 5 o 6 formas de ordenamiento, y en particular vamos a usar 2 o 3, nada más, ¿sí? Hoy vamos a ver una de ellas, que es la siguiente. ¿Dónde lo tengo? No sé si entendí lo que estás diciendo ahí, Nicolás. Estoy mareando con las ventanas de una forma. Efectivamente podemos usar funciones, así que vamos a usarlas. El problema es qué función usar. Si me preguntás si conozco alguna librería que tenga alguna función que ordene, no conozco. Debe haber, pero no conozco. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a justamente a ordenar nosotros. Vamos a hacer una función o un procedimiento, ahora lo vemos, que logre ordenar un vector. Para eso, esta es una de las pocas clases que podría llegar a extrañar el pizarrón. Vamos a trabajar un poco con cómo sería la estructura. Supongamos que tenemos un determinado vector, un vector de y el video, no sé, a las 12 por ahí, no tengo idea. Supongamos que tenemos este vector, ¿sí? Es un vector de 4 componentes. Para los más adictos a la programación sería algo que esté declarado así. Tiene 1, 2, 3, sí, tiene 4 componentes. Este es mi vector B. Supongamos que lo queremos ordenado. ¿Qué sería tener el vector ordenado? El vector ordenado sería lograr tener algo así. Tener el menos 5, el menos 1, el 3 y el 20. Esto sería la victoria, ¿no? Vector ordenado. Ahora viene la cuestión. ¿Cómo podemos hacerlo? Ahora les voy a enseñar el primer algoritmo para ordenar. La primera que siempre explicamos es la siguiente. Uno escribe al vector ordenadito, desordenado, perdón. Acá está mi vector en su forma natural, en su forma inicial. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo siguiente, me paro en la posición 0, ¿sí? Estoy en la posición 0 y la posición 0 la comparo con la posición 1. Estoy comparando la posición 0 con la posición 1.
Si lo que hay en la posición 0 es mayor que lo que hay en la posición 1, hago un trueque, cambio las posiciones, ¿sí? Para que los mayores vayan yendo a la derecha. En este caso, ¿qué pasa? El menos 1 no es mayor que el 20, así que lo dejo como está. Entonces, lo dejo como está, no hago ningún cambio. Luego, ¿qué hacemos? Ya comparé el 0 con el 1, ahora comparo la posición 1, horrible me quedó, comparo la posición 1, lo comparo con la posición 2. Estoy comparando la posición 1 con la posición 2. Y nuevamente me pregunto, che, ¿el 20 es mayor que el menos 5? Y en este caso sí, se cumple. Como el 20 es mayor que el menos 5, ¿qué hago? Hago trueque. El trueque lo voy a ejemplificar así, con una flechita que va y que viene. Permuto las posiciones, es decir, pongo el menos 5 acá y el 20 lo pongo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cumplió la condición. El de la izquierda es mayor que el de la derecha. Como se cumple esa condición, permuto las posiciones. Y el otro lo pongo donde estaba. Después, ya comparé la posición 0 con la 1 con la 2. Ahora tengo que comparar la posición 2, la comparo con la posición 3. Y nuevamente, ¿qué es lo que pasa? El menos 1 y el menos 5 los dejo. Como el 20 es mayor que el 3, vuelvo a permutar. Acá aparece el 3 y acá aparece el 20. ¿Sí? Si nos fijamos, el vector no está ordenado, ¿no? Porque no llegamos a esto. Ven que no llegamos, se parece bastante pero no llegamos. Pero conseguimos un vector que está un poquito más ordenado que el inicial, ¿ven? Por ejemplo, el número más grande ya está a la derecha. Y el más chico no está a la izquierda, pero casi. Ven que está bastante más ordenado. De hecho, los negativos están a la izquierda y los positivos están a la derecha. Así que estamos bastante bien. Entonces miren esto, comparamos el 0 con el 1 con el 2 y el 2 con el 3. ¿Cómo seguiría la lógica sin pensarla mucho? Seguiría ahora, si ya puse el 0, el 1 y el 2, tendríamos que ver qué pasa con el 3, ¿no? El problema es que al 3 no lo puedo comparar con nada, ¿ven? No hay nada acá. No lo puedo comparar. Entonces, la iteración termina acá. No tengo más nada que comparar acá, ¿sí? Entonces, ahí terminé de hacer las comparaciones. Si se fijan, las comparaciones fue 0, 1, 2. O sea, terminó en el tamaño menos 2. ¿Sí? Tamaño era 4 y terminé en el 2. ¿Sí? Recuerden eso, tamaño menos 2. Bien. Pero bueno, como no terminé de ordenar, ¿qué tengo que hacer? Y uno podría decir, bueno, vuelvo a arrancar. ¿Qué quiere decir volver a arrancar eso? Vuelvo a comparar la posición 0 con la posición 1. En este caso, el menos 1 es mayor que el menos 5, así que se viene el trueque. Hago menos 5, menos 1, 3, 20. ¿Sí? Volví a comparar, he vuelto a comparar la posición 0 con la 1. Y ahora habría que seguir, ¿no? Tendría que comparar otra vez la posición 1 con la posición 2. ¿Sí? Y así. Lo voy a dejar acá simplemente porque ya llegamos a lo que queríamos. ¿Sí? Pero ¿se entendió cómo es el truquito? Se va comparando cada posición con la siguiente. Posición 0 con la 1 con la 2 con la 3. Cuando llegamos a la 3 no la podemos comparar con la 4 porque no existe. Entonces, si uno lo mira con mucho cariño, ¿qué es lo que hay acá? Si uno lo mira con cariño, esta primera parte de acá tiene un for que inicia en 0, ¿ven? Inicia en 0 y termina en 2. ¿Sí? 0, 1, 2. Termina en 2. Así que lo voy a empezar a escribir acá. Cualquier cosa. Soy de terror escribiendo con esto. Entonces, lo primero que tenemos acá es un for que inicia. Que inicia en 0 y termina en ¿dónde? Termina en 2. ¿Ese 2 qué es? Ese 2 viene limitado por el tamaño, o sea, yo tengo que poner menor que 4. Este menor que 4 es lo mismo que hacemos siempre, y menor que el tamaño. Esto termina en 3, ¿sí? Como siempre, porque no es menor o igual, termina en 3. Pero yo quiero que termine en 2, así que debería restarle 1 más al tamaño.
No pongo 3 por eso, para que se note bien, ¿sí? En este caso siempre suele ser tamaño. Punto y coma y más más. Esto que está acá en negro lo voy a llamar estrellita 1. Estrellita 1 es esto que está acá. Es esta iteración que está entre este corchete. Es lo que hicimos una vez. Y si se fijan, acá íbamos a hacer otra vez lo mismo. La 0 con la 1, la 1 con la 2, la 2 con la 3, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica que este for que está acá, ese for que está acá, está embebido en otro for más. Entonces, tenemos un doble for anidado. ¿Por qué? Porque esto hay que repetirlo muchas veces. Entonces, hay otro for más que va desde j igual a 0. Si arrancamos el for en 0 como siempre. Y la j, en este caso, no sabemos cuántas veces hay que hacer la iteración, pero créanme que la j tiene que ser menor que 4. Acá no hay que restarle 1, ¿sí? En el for exterior. Y poner j más más. Entonces tenemos dos for anidados y acá viene lo importante. Cierro un for y cierro el otro for. For 1 y el for externo. For interno y for externo. Entonces, lo importante es lo que viene acá. ¿Qué es lo que viene acá? ¿Qué es lo que me está faltando dentro de esos for? Dentro de esos for tengo que tratar de ejemplificar esto, ¿no? De si se cumple una determinada condición, permutar el orden de las variables. Así que eso es lo que vamos a pensar ahora un ratito. Hacemos un zoom a lo siguiente. Supongamos que tenemos un 20 y un 7, ¿no? Este es mi vector en la posición, qué sé yo, 3, y este es mi vector en la posición 4, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Como el 20 es mayor que el 7, tendríamos que cambiar el orden. Entonces, ¿cómo sería acá el truquito? ¿Cómo haríamos para que el 20 pase a estar? Yo quiero que el 20 que está guardado en la posición 3 pase a estar en la posición 4. Y que el 7 que está guardado en la posición 4 pase a estar en la posición 3. ¿Cómo haríamos ese enroque numérico? ¿Cómo les parece que se hace? No, mucho no me gusta eso porque estás hablando de los... Estás restando 1. Y si mi for empieza en 0 y restas 1, vas a tener un menos 1 ahí dando vuelta que no me gusta para nada. Así que eso no. Pero bueno, la idea estaba. Tenías que usar un auxiliar. Así que efectivamente hay que usar un auxiliar. ¿Por qué? Lo voy a escribir en rojo. Lo escribí en rojo, así como con una carita triste, así lo entienden bien. Esto es así. Uno podría decir, bueno, yo en la posición 3, que es la posición de la izquierda, me gustaría que tengamos guardado un 7. Y el 7 estaba en la posición 4. Entonces yo podría hacer eso, ¿no? Digo, bueno, en la posición 3 guardo lo que había en la posición 4. Eso estaría bien. A priori estaría bien. Y yo en la posición 4 podría guardar lo que tengo guardado en la posición 3. ¿No? Esto podría llegar a tener un tipo de lógica, ¿no? Estoy guardando en la posición 3 lo que tenía en la posición 4 y en la posición 4 lo que tenía en la posición 3. Eso a simple vista se lo ve bien. El problema está acá, ¿no? Que en la posición 3, es cierto, inicialmente tenía un 20 y era lo que quería, esta joya. El problema es que yo ahora no tengo más un 20. En la posición 3 pasé a guardar lo que había en la posición 4. Entonces, tanto en la posición 3 como en la posición 4 tengo guardado un 7 en este instante. Entonces, esto así que como está, no sirve, ¿sí? Si bien uno podría pensar que esto sirve, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque hay un instante en el cual las dos posiciones tienen el mismo valor. Entonces, una de las posiciones perdió su valor, ¿sí? Por ejemplo, el 20 lo perdimos. Entonces, para evitar eso, yo siempre hago el mismo ejemplo, que es el siguiente. Dios me ayude con esta pizarra. Espantoso.
Bien, tenemos un vaso con coca y una botella con vino. ¿Sí? ¿Cómo haríamos para pasar el vino al vaso y la coca a la botella? ¿Cómo haríamos eso? Si uno trata de hacer lo que hicimos acá, o sea, le tiramos el vino a la coca, bueno, buenísimo, el vino ya está en el vaso. El problema es que la coca no está más y no hay forma de sacarla del vino, ¿bien? Salvo que seamos expertos en tamización o algo de eso. No habría forma, ¿sí? Entonces, la única forma de hacer eso, ¿cómo es? Es agarrando otro recipiente, no sé, agarramos una frutera y en la frutera ¿qué hacemos? Y en la frutera echamos el vino un rato para acá, ¿sí? Una vez que echamos el vino, esto queda vacío. Entonces, cuando esto queda vacío, recién ahí puedo echar la coca. Y una vez que ya tengo la coca ahí, digo, bueno, agarro la frutera y lo pongo acá en el vaso. Y la frutera queda limpia, ¿sí? Entonces, ese truquito es un vaso auxiliar, exactamente, es la frutera auxiliar. Eso es lo que hay que hacer acá, ¿sí? Dicho esto, pasamos a codificarlo. ¿Cómo sería? Sería así. De la siguiente forma, vamos a ver si me alcanza. La condición es la siguiente: si el vector en la posición y es mayor que el vector en la posición siguiente, este es el caso donde quiero pasar el vino al vaso y la coca a la botella o lo que sea. Si se cumple esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, bueno, ahora lo voy a escribir bien en el codeblock, pero acá lo escribo así nomás. Necesito que en el auxiliar, o sea, en mi frutera, voy a guardar lo que había en la posición I. O sea, tiro el vino a la frutera, ¿sí? Una vez que tengo esto, digo, bueno, ahora, en la posición I, voy a guardar lo que había en la posición siguiente. Es decir, en la posición de la izquierda, guardo lo que había en la posición de la derecha. Y en la posición de la derecha, guardo lo que había en la izquierda. El problema es que lo de la izquierda ya lo perdí, pero bueno, por suerte tengo la frutera ahí que me ayuda, ¿sí? Eso es lo que representé acá con los dibujitos, ¿sí? Y ahí tienen la presentación a este método de ordenamiento, que es el método más intuitivo de todos, que es el método que se llama burbuja. El método de burbuja o burbujeo es justamente esto: es hacer un doble recorrido con un doble for, comparando siempre una posición con la siguiente, y si se cumple una determinada condición de desigualdad, ya sea de menor o de igual, o de menor o de mayor, se permutan las posiciones. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos el algoritmo cómo es? Es medio rebuscado, pero es una forma bastante compacta de evitar hacer un montón de if y un montón de for y buscar mínimos y todas esas cosas, ¿sí? Así que bueno, pasemos a escribirlo bien, porque ahí lo escribí espantoso. Volvemos a nuestro querido codeblock. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es, voy a mostrar el vector otra vez, pero ahora no lo voy a cargar, ahora lo voy a ordenar. Voy a declarar un nuevo procedimiento que se va a llamar ordenar vector. Venimos acá. En vez de cargar vector, hacemos un nuevo procedimiento que se llama ordenar vector. Voy a ordenar este vector que tiene este tamaño. Vengo acá abajo y hacemos el procedimiento. El procedimiento ya lo hicimos ahí en la pizarra esa con mi adorable letra. Entonces, lo primero que hay que hacer, que no puse en la pizarra, es definir un auxiliar, ¿sí? Entonces,
agarrar la frutera, ¿no? Porque si no tenemos la frutera a mano no podemos hacer nada. Y es importante esto. Si el vector es de enteros, la frutera tiene que ser de enteros. O sea, yo si tengo que guardar enteros, necesito una frutera que permita guardar enteros. ¿Sí? Si el vector es de flotantes, mi frutera tiene que permitir guardar flotantes. ¿Sí? Si tengo dos heladeras y quiero pasar las cosas de una heladera a la otra, no puedo agarrar un horno, necesito otra heladera más. ¿Sí? Es así. O sea, esto parece una pavada, pero tengan en cuenta esto. Este tipo de dato tiene que ser el mismo tipo de dato del auxiliar. ¿Sí? Listo. Una vez que tenemos definido el auxiliar, hacemos los dos for. Creo que lo había llamado j. Desde j igual a 0 hasta j menor que el tamaño. J más. Este es el for exterior. Y después tenemos otro for más, que es el for interior, que empieza desde i igual a 0 como siempre. Y menor que el tamaño, pero eso habíamos visto que no servía, porque si comparábamos la última posición con la siguiente no existía. Así que hacemos tamaño menos 1, punto y coma, y más. Buenísimo, ahí ya tenemos los dos for anidados. Lo que faltaría ahora es la condición. Digo que si mi vector en la posición i es mayor que mi vector en la posición siguiente a la de i, o sea, i más 1, o sea, si lo que tengo a la izquierda es mayor que lo que tengo a la derecha, si se cumple esto, ¿qué hago? Hago el jueguito de la frutera. Digo, bueno, guardo temporariamente en un vector, en una variable auxiliar, lo que tenemos en la posición de la izquierda. Y ahora lo que digo es, bueno, entonces en la posición de la izquierda guardo lo que hay en la posición de la derecha. Listo, ya guardé el más grande a la izquierda. Y ahora necesito a la derecha guardar el más pequeño. El más pequeño lo perdí, acá lo perdí, pero por suerte lo había guardado en auxiliar. Ups. Listo. Y ahí tenemos el ordenamiento de burbuja, el burbujeo. También las llaves, sí. Venimos al main, que ya me quedó reperdido, y listo. Bien. Tamaño 5. Permítanme sacar este vector de acá. Se define el vector, se carga un vector, se muestra el vector, muestra el promedio y después lo vamos a ordenar y después lo va a mostrar ordenado. Así que vamos a ver si funcionó. No me olvidé nada. Bien. Vector de 5 posiciones, promedio, y acá debería estar ordenado. El más pequeño es el 48 negativo, después el menos 10, después el, ¿cuál sigue? El 39, 40 y 41. Quedó súper ordenadito. ¿Bien? ¿Comprendieron eso? Uy, ¿qué toqué? ¿Lo vieron? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Con el pizarrón hago dibujos más lindos, pero bueno, es lo que hay. Estaba recolgado el chat, no me di cuenta. Vamos a auxiliar. Ahí va, sí, muy bien, eso lo pusieron ahí. ¿Se ve chico el codeblock? ¿Esto se ve chico o la pantalla? Esto se puede agrandar. Por lo bien como, pero... Ahí está. Bueno, ahí me zarpé. ¿Sí? Ahí está mejor. ¿Se entendió entonces cómo es el ordenamiento? Excelente. Bien, y ese era el otro tema nuevo que íbamos a ver hoy. Ahora permítanme un segundo, les voy a mostrar el PowerPoint. Nada, acá les hablo un poco del ordenamiento, de qué es, cuáles son sus fines. Acá está el algoritmo con otras variables, pero es el algoritmo, el mismo algoritmo. Permítanme que voy a compartir pantalla, así que voy a dejar de ver el chat por un ratito, pero les quiero mostrar lo siguiente, que es el PowerPoint que ya tienen subido hace rato al campus. Acá está el burbujeo y acá está.
Acá tenemos un vector de ejemplo y esto es lo que hace. Como el 6 es mayor que el 5, permuta. O sea, comparó el 0 con el 1. Ahora compara el 1 con el 2. Como el 6 es mayor que el 3, permuta. Compara el 6 con el 1. Como el 6 es mayor que el 1, ¿qué hace? Permuta. Ahora compara. Barre lento. Ahora compara el 6 con el 8. Como el 6 no es mayor que el 8, lo deja así. El 8 con el 7, efectivamente permuta. Después compara el 8 con el 2. Como el 8 es mayor que el 2, vuelve a permutar. Y la última iteración que hace es el 8 con el 4. Como es mayor el 8 que el 4, vuelve a permutar. Ese es el for que va desde 0 hasta tamaño menos 2. Pero como ahí no terminó, vuelve a iniciar el otro for, que es el de j igual a 0 hasta tamaño. Como el 5 es mayor que el 3, permuta. 5 mayor que 1, permuta. 5 no es mayor que 6, así que no permuta. Acá no hace nada. En la siguiente tampoco hace nada porque el 6 no es mayor que el 7. Ahora sí, el 7 como es mayor que el 2, permuta. Y última que digo, el 7 es mayor que el 4. 7 mayor que 4, así que también puede permutar. Después compara el 7 con el 8, que efectivamente no tiene que permutar. Y como todavía no terminó, sigue adentro del for desde j igual a 0 hasta j tamaño. ¿Sí? Bien, nada, eso fue lo mismo que hice yo en el dibujito con la pizarra digital, pero ahí tenían una animación más copada. Como les comenté, burbujeo no es la única forma de ordenar. Nosotros en la cátedra damos 6 formas de ordenamiento. En este PowerPoint tienen 2 más. Tienen esta de acá que se llama selección. Por ahí la explico un poco mejor la otra clase, pero bueno, quiero que sepan que ya la tienen acá. Y si apretan F5 van a ver cómo funciona la selección. Y ni siquiera tienen que pensarlo porque acá tienen el algoritmo de la selección. Es un poquito más complicado, pero más eficiente en el sentido, en algún sentido que después lo voy a explicar. ¿Sí? Y además de la selección, tenemos uno más que se llama inserción. Acá también tenemos una animación que explica cómo funciona la inserción. Y nuevamente, no tienen que pensar porque acá está el código de la inserción. Este es bastante más complicado, pero mucho más efectivo. ¿Sí? Porque no depende tanto del tamaño del vector, sino de la ubicación donde están distribuidos los valores más grandes y más chicos. Así que tenemos esos 3 métodos de ordenamiento fundamentales que ya tienen los algoritmos acá en el PowerPoint. Cuestión de que los vuelvan, los tipeen y hagan procedimientos. Es decir, que hagan un ordenamiento burbuja, ordenar vector burbuja, podrían hacer. Después otro que diga ordenar vector instrucción y otro que diga ordenar vector selección. Así pueden probar que los 3 funcionan. Bien. Dicho esto, pueden hacer estos ejercicios. Son 4 ejercicios, pero la realidad es que son solo 2. Ejercicio 1 dice hacer un menú con lo de siempre, ¿no? Crear vector, mostrar vector y otra opción que diga, por ejemplo, si apretás 3, lo ordenás, ¿sí? Y se muestra ordenado. Ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2 es muy parecido, donde lo que tenés que hacer es lo mismo casi que arriba, solo que también podés elegir si lo querés ordenado de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Sí? Podés elegir en qué orden lo vas a ordenar. Para hacer eso, créanme que lo único que hay que cambiar es esto de acá. En vez de poner mayor, ponen menor y listo. Se cambió la forma de ordenamiento. Es súper fácil eso. El ejercicio 3 es una pregunta, que es si estos métodos de ordenamiento, por ejemplo este método de ordenamiento, sirve para ordenar vectores de flotantes. La realidad es que sí, sirve para ordenar cualquier tipo de vector. Entonces, ahí ya tienen la respuesta es sí. ¿Cómo harían? Bueno, mi vector no va a ser de enteros, va a ser de flotantes. Mi auxiliar no va a ser entero, va a ser flotante. Después todo lo otro queda igual. Y lo último es que, si bien vamos a seguir con un par de clases de esto, ya pueden ir googleando o mirando en el apunte de la unidad 4 los otros métodos de ordenamiento que tenemos. Están todos en la unidad 4, en la guía 4 están todos. Quicksort, Shell, selección binaria y creo que alguno más, no sé si no son 7. ¿Sí? Pero principalmente vamos a usar estos 3. ¿Ok? Eso es lo que tendrían que hacer para la semana que viene. Principalmente estos 2 puntos.
punto 1 y punto 2. El 3 ya les dije cómo es, y el 4 es cuestión de que lean o chusmeen un rato otros métodos de ordenamiento. Bien, ¿se entendió esto? Así que para la clase que viene practiquen un poco esto del ordenamiento. Principalmente esto de mayor a menor a mayor, hacer un menú, que el vector sea de enteros, que sea de flotante, que sea de dobles. Clase que viene seguimos con esto, pero hoy básicamente ya vimos lo grosso. Después lo único que cambia es el ordenamiento que usen, pero bueno, el procedimiento ya está hecho. Sí, decime. Poner de esta forma también me resulta entre menos 50 y 50. Déjame pensarlo un segundo. Sí, se ve bien. 50. Sí, se lo ve bien. Sí, parecería estar bien, no encuentro ningún problema. O sea, esta como mínimo te va a dar menos 50 y la otra como mucho te va a dar 50 positivo. Y como mínimo, como máximo seco, sí, está bien. Sí, no hay problema. Sí, está bien. Siempre tenés que analizar el caso más chico y el caso más grande. El caso más chico del primer run es menos 50 y el caso más chico del segundo run es 0. Entonces ahí tenés menos 50 más 0, que eso da menos 50. Estás bien, estás dentro del rango. Y después tenés que analizar el caso más grande. El caso más grande del primer run es 0, o menos 0 si querés, negativo. Y el caso más grande del segundo run es 50. Así que te queda 0 más 50, que efectivamente da 50. Y entre medio de eso puede pasar cualquier cosa. Son los dos casos críticos, el más pequeño y el más grande. Así que está todo bien eso. Lo que yo creo que podría estar mal, entre comillas, comillas, es que estás cambiando un poco la probabilidad de la distribución de los números. Pero bueno, eso no viene al caso con nosotros. Al utilizar dos random, me parece que está bajando un poco la probabilidad de que te toquen algunos números. Pero nada, una pavada. Una pavada no, algo complejo que no sé si está del todo bien eso. Pero bueno, nada, está joya. No, por favor. ¿Alguna otra duda más? Nada más entonces. Bueno, espléndido entonces. Terminamos la clase, que tengan buena semana. Gracias por estar ahí presentes. Nos vemos la próxima semana. Creo que es feriado, pero bueno, ya saben, hay clase igual. Total, estamos en cuarentena. Creo que es feriado. Nos vemos, buena semana. Suerte, chicos. Gracias, Marianela, nos vemos.